Me da mucho gusto saludar vía telefónica a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. José Medina Mora, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarte. También me da mucho gusto saludarte y podernos despedir en este 2022 en el cual te hemos buscado varias veces para hablar de los temas que involucran decisiones que se han tomado desde el gobierno y que pues afectan al sector empresarial. Y en esta ocasión es un tema un poco polémico, insisto, te hemos buscado en distintas ocasiones para platicar de ello, que es las vacaciones dignas. ¿Por qué digo polémico? Porque nadie niega que se necesitaban más vacaciones para los trabajadores en nuestro país y que se necesitaba más descanso para que estuvieran más frescos, para todo lo que uno quiere argumentar era cierto. Sin embargo, ustedes desde el sector privado habían pedido que se partieran las vacaciones, ¿no? Que se permitieran solamente 6 días seguidos y los otros 6 que se estaban modificando en la ley, que se estaban aumentando al derecho de los trabajadores, se pudieran tomar de una manera separada, ¿no? Y de acuerdo a lo que se lograra elaborar un plan entre patrón y trabajador. Después, en el Congreso de nuestro país, cuando parecía que se iba a aprobar esta propuesta de su parte, al final se echó para atrás y se quedó que un trabajador puede ocupar los 12 días pues seguidos. ¿Esto cómo puede afectar al sector privado y cómo es que lo ven ustedes desde la Coparmex? Sí, Juan Carlos, dialogamos con los diputados, senadores, eh, como 8 meses con respecto a estas vacaciones dignas. Primero reconocer que, como bien lo señalas, era un cambio necesario. Con 6 días de vacaciones al año éramos el país en América Latina con menos días de vacaciones. Estábamos a la altura de países como Uganda. Al pasar a 12 días, nos acercamos a países como Colombia, como Ecuador, como Chile, todavía en la parte baja del número de días de vacaciones, pero nos parece ya más cercano a la realidad latinoamericana. Cuando hicimos el sondeo en las empresas, cuando empezamos a dialogar sobre el aumento de días de vacaciones, lo que encontramos es que una buena parte de las empresas medianas y grandes ya iniciaban sus prestaciones laborales con 2 semanas de vacaciones. Pero también encontramos que en el caso de la pequeña, de la micro y pequeña empresa, pues el gran reto es en el aumento de días de vacaciones, el cómo lograr que continúe la operación. Estamos hablando en el caso de microempresas, empresas de 1 a 10 colaboradores, en donde lo que vimos y así lo solicitamos es que hubiera una gradualidad, es decir, sí vamos de 6 a 12 días, sin embargo vamos haciéndolo gradualmente para que las empresas, sobre todo la micro y la pequeña, se puedan adaptar a esos cambios. Fue algo que no se logró. Adicionalmente, también planteamos el que los días no los tuvieran que tomar de manera continua, como bien lo señalas, Juan Carlos, y esto para darle flexibilidad tanto al trabajador como a la empresa. Finalmente, como quedó, son estos 12 días continuos, sin embargo, el trabajador puede solicitar que al menos 6 días sean de manera flexible. Esto nos parece, Juan Carlos, que es importante este aumento en vacaciones para cambiar un paradigma que tenemos en el país, en donde hemos creído que para ser más productivos había que trabajar más horas. Lo que nos dice la OCDE es que trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivos, de tal manera que en realidad lo que se necesita para ser productivo es trabajar y descansar. En este sentido, son las vacaciones, pero también el mensaje que enviamos a las empresas es que sean puntuales para iniciar la jornada laboral, pero también puntuales para salir, de tal manera que los trabajadores, los colaboradores tengan tiempo de estar con su familia, hacer ejercicio, practicar algún deporte, en fin, que con ese descanso al día siguiente sean más productivos. Lo mismo, descansar fines de semana y desde luego en las vacaciones. Esto representa un reto a las empresas, Juan Carlos, porque es uno de 3 costos que tendremos a partir de enero del 2023, que pues son costos adicionales para las empresas, Juan Carlos. Y ahora, nos has dado un panorama muy preciso de lo que sucedió a lo largo de los últimos meses, de todo el diálogo que tuvieron. Y dices que es uno de los otros 3 costos que van a ustedes a tener que enfrentar desde el sector y reiterar. Al final del día, las empresas grandes, pues
se las arreglan, ¿no? Yo pongo el ejemplo de cualquier empresa de medios como la que trabajo yo y como la que estamos en estos momentos por medio de ella participando en una conversación, ¿no? Pues aquí yo estoy cubriendo el espacio de Rodrigo y a lo largo de otros programas vemos cómo nos las vamos arreglando y vamos platicando porque somos una empresa grande, ¿no? Y hay otras empresas grandes allá afuera donde también se puede lograr, pero son, como mencionaste, las empresas, las micro, las pequeñas, las medianas, las que sufren y al final del día ellas son las que dan más empleo en nuestro país. Ellas son las bases de todo esto. Y el presidente dijo que esto va a entrar en vigor desde el 1 de enero. Entonces, ¿cuál es el panorama que va a vivir una micro y una pequeña, una mediana empresa a partir del 1 de enero, teniendo que dialogar esto con sus trabajadores y aparte de los otros dos costos que se les vienen? ¿Qué es el panorama? ¿Qué es lo que te han compartido los empresarios que forman parte de la Coparmex? Sí, bueno, como comentábamos, el aumento en días de vacaciones es solo uno de 3 aumentos en costos. Los otros dos son, por un lado, el aumento en el salario mínimo, que recordarás, Juan Carlos, se acordó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos un aumento del 20% a los salarios mínimos compuesto, la mitad es por inflación, es decir, inflación más 2 puntos, 8 más 2 nos da un 10%, y el otro 10% es este monto independiente de recuperación exclusivo para el salario mínimo que nos da un 20% de aumento solo a los salarios mínimos. Pero hay también un tercer aumento en los costos que tendremos en las empresas a partir de enero y es esta aportación adicional de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores. También consideramos que era necesario que el trabajador al final de su vida laboral tuviera una pensión digna y por lo mismo la propuesta que se elaboró desde el sector empresarial y que fue aprobada tiene dos componentes importantes: reducir el número de semanas de cotización de 1,250 a 750 para pues tener la realidad de que muchos trabajadores en el transcurso de su vida laboral pasan de la formalidad a la informalidad varias veces y esto les impedía llegar al número de semanas para cotizar su pensión, pero el otro que sea más importante es el monto que reciben en la pensión y veíamos que era necesario que hubiera un mayor fondo en las pensiones y por eso de un 6,5% pasa ahora a un 15%, es decir, el 8% adicional que aportaremos las empresas, pero eso se hará de manera gradual, es decir, 1% por año durante 8 años. Quiere decir que las empresas a partir de enero tendrán estos 3 costos, un aumento de 1% en las aportaciones al fondo de pensiones, un aumento de 20% en el caso de los salarios mínimos y un aumento en los días de vacaciones al pasar de 6 a 12 días. Lo que hemos hablado con las empresas y estaremos acompañándolas, Juan Carlos, es ver que la única manera de compensar este aumento de costos es con productividad. Ya hablábamos de que es un rubro en donde tenemos mucho por hacer, somos muy poco productivos y parte tiene que ver con las empresas, pero también parte con el gobierno. Desde el punto de vista de las empresas, el acompañamiento que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo, sobre todo con la micro y pequeña empresa, es que para ser más productivos primero se requiere optimizar los procesos operativos. Eso lo que hemos medido es que nos ayuda a aumentar un 8% la productividad, pero si después de optimizar los procesos estos se automatizan, se logra un 20% de aumento en productividad y esa es la apuesta que hacemos y que de alguna manera acompañamos a las empresas para que aumenten su productividad. Pero también le corresponde, Juan Carlos, al gobierno. El gobierno debiera facilitar la manera de operar, debiera quitar trabas. En realidad, cuando lo que está sucediendo es que cada día aparecen más normas. Tenemos un reporte semanal de alerta regulatoria en donde vamos dando cuenta de las nuevas normas que va poniendo el gobierno. Esto hace más improductivo el trabajo de las empresas. Poniendo nada más un ejemplo, en Japón una empresa para constituirse requiere de 3 días los procesos. En México esto requiere de 3 meses, siempre y cuando consigas la cita del SAT, ¿no? Entonces hay un buen camino que recorrer para lograr una mayor productividad y con eso contrarrestar este aumento de costos, Juan Carlos. Pues José Medina Mora, presidente de la Coparmex, te agradezco que a lo largo de todo este 2022 siempre nos hayas contestado para platicar acerca de los temas más importantes que involucran al sector privado. Esperemos que esta productividad llegue en un muy buen momento hacia 2023, en el cual se espera una baja económica. Esperemos que esto no se presente y pues bueno, gracias. Sí.
Un feliz 2023, Juan Carlos. También feliz 2023. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.